9, entre ellos un magíster en arquitectura, crítica de la Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y en la misma universidad también realizó un posgrado de Historia del Arte y Arquitectura. Y actualmente es el director de carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Temuco. Así que gracias por aceptar esta invitación. Hoy día el esquema de conversación tiene dos momentos, ¿cierto? Uno, que el profesor del curso Introducción a la Disciplina Creativa, Andrés Pérez, también arquitecto de la Universidad del Biobío, va a contextualizar un poco para que ustedes conozcan este curso que se hace desde bachiller para los estudiantes que están en proceso de exploración en el área de artes, diseño y arquitectura, que dura todo el año, ¿cierto? Tiene una versión el primer semestre y hay una segunda versión que inicia este segundo semestre por primera vez también, que hemos decidido que el acompañamiento se mantenga durante todo el año. Después, en un segundo momento, que tengan la oportunidad ustedes también de tal vez profundizar un poco en las carreras y ahí también poder dar la oportunidad a los estudiantes que vayan pudiendo hacer preguntas. La idea es que sea un diálogo fluido, que podamos conversar, que acerquemos, ¿cierto?, la disciplina a través del diálogo con los estudiantes. Esa es la invitación, así que dejo al profesor y yo me voy a poner en silencio, voy a apagar mi cámara para que ustedes queden conversando. Gracias, Verónica. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha, sí. Perfecto, ya, gracias. Bueno, gracias Daniela, Paula y Iván por venir. Le agradezco que estén acá. Quería contextualizar un poco, como decía la profesora, esta asignatura que tiene que ver con las disciplinas creativas, y la hemos tratado de orientar a partir primeramente del sujeto, como sujeto de arte, ¿ya? Entonces la idea es, partimos de la idea que todos nosotros nos identificamos con cierta idea, ¿cierto? Construimos una idea de nosotros mismos, que en este momento los niños, los chicos, los alumnos, lo están viviendo como un proceso, esta construcción de sí mismos, donde hay que tener en cuenta dos variables, que son la vocación, el llamado a una determinada forma de vida, ¿cierto? Lo que conlleva una profesión o una actividad habitual, que es el hábito. Entonces, esos dos aspectos, que son la vocación y la profesión, van de alguna manera construyendo este sujeto, esta construcción de idea de uno mismo, ¿ya? Entonces, esta idea de uno mismo, por medio de la creatividad, ¿cómo puedo ponerla en perspectiva? ¿Cómo de alguna manera suspenderla momentáneamente, por decirlo así? Esta idea de nosotros que va hacia un propósito, o sea, esta idea que tenemos nosotros va hacia un propósito determinado que de identidad en un rol por resolver ciertos encargos y problemas, ¿cierto? Esa sería como esta profesión de identificado con una idea de nosotros mismos para lograr ciertos encargos y resolver ciertos encargos y problemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo poner en perspectiva esa idea de uno mismo, ¿cierto? De esta vocación y esta profesión, para volver al sujeto libre, de alguna manera. ¿Se fijan? O sea, ese espacio creativo, ese sujeto que se enmarca de esa idea de vocación, de profesión, para hacer desde un motivo, ¿cierto? Desde un motivo, no hacia un propósito determinado. Entonces, esa idea que se pone en perspectiva se hace de una manera que estamos tratando de trabajar en esta asignatura, que tiene que ver con dialogar con otras perspectivas. Es tan simple como eso. ¿Cómo ponerla en perspectiva? Dialogar desde otras perspectivas. Y para eso hemos tratado distintas temáticas del arte, por ejemplo, el tema de Apolo y Dionisio, el tema de Héroe y Thanatos, el tema de los humores, ya desde perspectivas de la erótica, de la industria cultural. O sea, las temáticas son diversas, pero básicamente se trata de cómo ese sujeto suspenderlo
y ponerlo en estas perspectivas, en estas múltiples perspectivas, y construir diálogo, ¿cierto? Que implica observar, identificar, ejemplificar y construir estas narrativas, ¿ya? Donde básicamente el hacer, el ejercicio, la disciplina, opera desde este pensar del sujeto como arte. Lo que decía Nietzsche, que el arte es el sujeto, que es capaz, por lo tanto, este pensar de ubicarse desde la existencia, de visibilizar lo que es invisibilizado de la historia, de su memoria, y abrir esta situación, ¿ya?, a nuevas visiones. Se fija en ese estado de suspensión, de alguna manera, lo que pretendemos es, a través de este juego, con estos distintos roles, con estas distintas perspectivas, es abrir esa situación a nuevas visiones. Y esto involucra, este hacer pensando desde este lugar, involucra en el crear un aparecer, ¿ya?, que es la emergencia de esto que no existía. Entonces, esta accionar opera desde un pensar dúctil, por decirlo así, que puede ayudar a desmarcar de esta cristalización, de este pensar que uno, ¿cierto?, que al final se transforma muchas veces en una responsabilidad y una carga, ¿cierto?, de esta vocación, de esta profesión, cómo suspenderla y lograr esta ductibilidad y creatividad de diálogo, de simplemente disfrutar el motivo de ese momento. Entonces la pregunta para los profesores y directores presentes es: ¿cómo creen que estas disciplinas específicas que ustedes representan pueden de alguna manera encarnar esta posibilidad de generar esta situación creativa? Esa sería como, o sea, hice esta pequeña introducción de lo que es la asignatura, ¿cierto? ¿Y cómo creen que estas casas presentes pueden de alguna manera propiciar esa instancia creativa en la misma disciplina? No sé, dejo abierta la pregunta a la Daniela, a la Paula o a Iván. No sé si se entendió el contexto. Sí, perfectamente. Gracias. Una pregunta grande. Yo creo que, o sea, bueno, como directora de la carrera de arte, vinculándome más a esa disciplina también, creo que el arte, si bien busca encontrar respuestas, ¿cierto? Como dentro de el artista, como lo que tú mencionabas, que más que más que el objeto es el sujeto, ¿cierto? En el fondo, Perfecto. ¿cuál es el motivo y no como lo mencionabas tú, Propósito. no el propósito, exacto. En el fondo es como esa búsqueda que va representando lo que se está queriendo encontrar, que en el fondo es un camino que abarca la vida entera, y es un camino de ensayo y error siempre, yo creo. Una Exacto. obra de arte que llega a estar completa sería como jubilarse un poco, como que siempre un camino es un paso para llegar a un próximo trabajo. Entonces a mí también muchas veces cuando alumnos me preguntan en cuanto al talento, cómo estoy capacitado, no sé si es que soy lo suficientemente bueno para poder entrar a la carrera. En el fondo, para mí el camino a ser artista es integrar el error, aprender a trabajar con lo que comentaba recién, ensayo y error, en el fondo aprender a trabajar con eso, con el proceso, y a través de ese error, al integrar el error, o sea, el error como un puente también, como un puente para ir desarrollando una estrategia en las técnicas que a cada uno le va haciendo más sentido, que hay muchas técnicas, cada vez hay más, en el fondo no se apunta a la técnica específica, sino que a lo que yo quiero encontrar con eso. Perfecto, Daniela. Perfecto, claro, claro, la profesión de alguna manera nos preparan para resolver determinados encargos, ¿cierto? O resolver proyectos o formular problemas. Pero ese estado de suspensión en el fondo
de jugar, ¿cierto? De permitirse el espacio para jugar y no estar estrictamente resolviendo algo, ese instante es instante donde aparece esta situación, ¿se fija? Yo encuentro muy interesante eso del error, porque cuando uno se permite el error y no siempre tener que llegar a una solución, abre la posibilidad de eso incierto, de ese accidente que a veces se menciona, ¿cierto? Ese accidente, no como algo defectuoso, sino como algo necesario. Entonces, en ese sentido, Claro, encuentro muy y eso, interesante. eso es motivante, porque en el fondo no sé, es como sorprenderse de lo mismo que va pasando y como es como una actitud mucho más abierta a lo que la obra también me está queriendo revelar. O sea, y no tener trabajar, eso es una manera de trabajar de una manera más experimental y no tan guiada por la cabeza, en el fondo, dejarse ir como combinando, hay que aprender a combinar, lógicamente, tener como una base conceptual, un sustento en lo que uno está queriendo avanzar, pero eso ya en los años más avanzados de la carrera. Al comienzo es muy bueno tener esa flexibilidad de querer integrar y de buscar preguntas, tratar de generar más preguntas que elaborar respuestas, en el fondo, tratar de orientarse más a uno mismo y no querer responder siempre a lo que el profesor dice, porque de pronto el encargo quizás no es tan explícito el ejercicio, y en el fondo es porque se está queriendo mostrar un camino personal que el alumno pueda ir desarrollando personalmente. Ahí creo que llegó una pregunta. Sí, a ver, no sé qué nos puede ayudar con las preguntas en el chat. Sí, hay una pregunta, yo puedo ir haciendo ahí de moderadora. En el público Gracias. está Fabiola Rodríguez, que ella es psicóloga, orientadora del, del curso de gestión personal. Entonces también a lo mejor ella nos puede ayudar ahí con algunas preguntas, porque hay una pregunta, Daniela, ¿cuál es la diferencia entre motivo y propósito? Y pregunta también si la creatividad es más bien espontánea y no técnica. Sí, no sé si quién quiere responder. Bueno, el motivo es en el fondo es la búsqueda, y el propósito es cuando yo digo quiero llegar al punto B, o sea, de A a B, ese es mi propósito, quiero llegar entonces como que tiene un fin, es un comienzo y un fin, un motivo es abierto de aquí adelante y se va desarrollando. Yo lo vería como esa es un poco la diferencia. Y en cuanto a la creatividad, yo creo que sí es espontánea, pero uno va madurando esa espontaneidad, uno va ejercitando a través de la disciplina, ¿cierto? Y del trabajo, eh, eh, va afinando el ojo, digámoslo así, y la mano, y como esa creatividad se va formando. Entonces esa manera de ser espontáneo, sí, pero con una trayectoria. Eso es algo que se va formando con el tiempo. Eso, por mi parte. Claro, no sé, me gustaría agregar algo, hay un detallito del el propósito, justamente como dices, es un fin, ¿cierto? Que tiene que ver con un... Es casi como que hubiera una especie de paradigma establecido en el cual yo tengo que posicionar algo, una tarea específica, un cierto que tiene plazos, tiene tiempo, etcétera, etcétera. Hay un fin que uno, de hecho, lo programa. Pero el tema es ese paralelo que justamente tiene que ver con no permitir que eso se cristalice. Por eso hablábamos de la ductilidad de ese sujeto, que si bien tiene que cumplir con este determinado propósito, no puede perder ese soporte del motivo, de esa ductilidad, de no tomarse tan en serio ese sujeto que tiene que buscar un lugar en ese paradigma establecido. Y esa libertad que tiene que ver con, ¿cierto? Con algo muy personal, porque hay gente que se toma muy en serio las cosas y hay gente que no se toma muy en serio las cosas. Yo creo que hay que jugar con esas dos cosas. La dualidad está como siempre presente en la vida, sobre todo de los que exploran campos creativos, ¿cierto? No están simplemente reproduciendo discursos o reproduciendo procedimientos como otras disciplinas. Eso quería agregar nomás. No sé, Iván, no lo escuchaba usted, colega. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Oye, nada, entretenido, interesante la propuesta de iniciar la conversación con estas preguntas así al porqué de la disciplina, ¿no? Y a tu pregunta de cómo la disciplina genera posibilidades creativas y esta dicotomía entre motivo y propósito, yo lo veo más bien como el motivo es el por qué, ¿no? El por qué hago las cosas. Justamente. Y el propósito, y el propósito, ¿para qué? Entonces, ahí hay una diferencia que básicamente nos hace preguntarnos ¿para qué sirve esta disciplina? ¿No? ¿Por qué hago? ¿Por qué existe esta disciplina? Y en ese sentido es una hoja de ruta que nos pone en relación, sobre todo la arquitectura lo que hace como disciplina creativa es poner en relación una serie de hechos que tienen que ver con tres pilares fundamentales, que es la vida, el sitio y la técnica. Por lo tanto, en esa relación, en esas tres formalidades, porque realmente son formalidades, aparece el sujeto, y el sujeto asociado a una palabra clave para mí entender, que es la memoria. La memoria es lo propio, ¿no? Es lo primitivo, es la libertad que tenemos cada uno, es quienes somos, es de dónde venimos, es nuestra historia, nuestro subconsciente, ¿no? Nuestros anhelos, nuestros aspectos más fenomenológicos, y en ese quienes somos, es cómo ponemos en relación estas tres vidas, sitio y técnica, que, que- que nos da la respuesta de que del motivo, es decir, el motivo es orientar orientar al hombre no solo en aspectos físicos de que la arquitectura sirve para proteger de la lluvia, del viento, ¿cierto? Que es un propósito, sino más bien orientar en el continuo del tiempo, en la memoria. La arquitectura contiene eh, valores tradicionales de la memoria de quienes somos y sobrevivimos en el tiempo. Entonces también nos orienta éticamente y nos orienta físicamente. Y eso es un motivo. Entonces, el sujeto yo lo asocio a la memoria y a la memoria colectiva y a la memoria primitiva. Y ahí es donde nace la libertad de cada uno para poder en este ensayo y error que dicen ustedes, poder plasmar la creatividad. Eh, es un tema súper interesante de ser conscientes de por qué y para qué hacemos la disciplina. Perfecto. Perfecto, claro, eso que mencionaste, la ética, es súper interesante porque hay una discusión en el tema de la estética que justamente una estética sin ética no entrega esa posición personal frente a las cosas y es muy persuasible por la estética, ¿te fijas? Ese componente ético tiene justamente que ver con eso que tú mencionas, porque si no es una estética que nos ayer participé del tema del dibujo y lo encontré súper interesante, una presentación que hicieron ustedes, que lo encontré muy bueno, y me hizo pensar un poco ese tema de cómo la estética, sin un componente ético, se deja llevar nomás, ¿cierto? Y cae en los valores en curso, cae en los discursos imperantes. Entonces necesita ese componente de la memoria, esa ética, ¿cierto? Ese arraigo, esa situación, desde dónde estoy hablando como sujeto. Lo encuentro impecable eso. Y comparto mucho eso que tú dices, que el motivo es el por qué y el propósito del para qué, claro. Justamente, esas son las preguntas de alguna manera. Y, Entonces, en ese pensamiento, en ese pensamiento primitivo es donde aparece la libertad, ¿no? Tú al principio decías, ¿dónde está el sujeto en esto, ¿no? Y por ahí preguntaban cuánto hay de libertad o de técnica al momento de la creatividad. Yo creo que la creatividad nace en el pensamiento primitivo y en la memoria, ¿no? De cada uno, de quiénes somos, de nuestra historia, de la tradición, digamos, por decirlo de una manera. exacto. Claro, pero lo interesante, Iván, es que no la historia como, no sé si comparte esto, no la historia como una cosa chauvinista,
No, como una la autarquía, historia como sino que como el- la historia como el continuo en el tiempo y con los valores de colectivos y personales que tenemos cada uno. No es un historiográfico, no son años, sino que más bien son tradiciones, son valores, ¿no? justamente, que no nos determinan, sino que todo lo contrario, nos entregan sentido de alguna manera, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando uno Exacto, habla de leyes, exacto. ¿cierto? Para operar en estos campos de la creación, uno entiende leyes como, situaciones restrictivas, ¿no? Las leyes son como impulsos de acción, cierto ordenamientos de acciones para desplegar acciones, ¿te fijas? Entonces eso es muy interesante entender, de no entender el pasado como una restricción que determina, sino como algo que despliega accionar. Que es como que la memoria viene Y de que te atrás orienta. eso, exacto, te lleva a algo, eso, perfecto. Sí. ¿Cachai? Es importante las cámaras porque uno va como gestualizando. El cuerpo dice mucho, hay mucho trabajo, claro, no verbal que se logra con eso. Y no hemos escuchado a la Paula. ¿Dónde está la Paula? No la veo no la veo por ahí. Aquí está la Paula. Sí, Ahí la está la perdí Paula. con la señal súper inestable. Oye, es súper interesante las preguntas. Me costó un poco seguirte el cuento con la pregunta, me enredé. Pucha, lo sé. Sí, me enredé un poco con el de Darío, pero bueno, comentar que un poco en concordancia con lo que plantea Daniela Iván, ¿verdad? Diseño es de por sí una disciplina sumamente creativa, ¿verdad? Sin creatividad no llegamos a ninguna parte y nosotros estamos justamente en este minuto apostando como disciplina a esto de la innovación, ¿ya? Entonces, desde ahí reconoce como un pilar fundamental justamente para la disciplina del diseño, esto de la creatividad. Y una creatividad que a diferencia a lo mejor del arte, eh, no busca solo comunicar o satisfacer un poco o proyectar, ¿verdad? Algo que le está pasando al artista, porque el diseño está al servicio. Nosotros estamos al servicio justamente de un usuario. Entonces hay como tres pilares importantes también, ¿verdad? En la disciplina del diseño y que no podemos olvidarlo. Uno de ellos, por supuesto, es la estética. Y está muy ligada, digamos, a todos los aspectos, digamos, semánticos. Y Ujú. tenemos el pilar como de aquellos Oh, respuestas, Paula, está ahí con... funciones, de decirlo, ¿verdad? Y responde, Paula, ¿se un escucha o no? segundo. Escuchamos el primer punto, después, por lo menos yo perdí Voy a el apagar audio. la cámara. Voy a apagar la cámara, Ya, mejor, porque estoy ya, con ya. problemas de... Ok, no Y sé si, yo por lo menos llegué ahí se hasta la escucha mejor. estética y sí, yo llegué hasta la estética y la semántica, Ya, no ahí sé se qué. escucha mejor, sí. Sí, es que hay Sí. mucha gente conectada en mi casa, entonces estoy con problemas de conectividad. Ya. Bueno, tenemos este pilar que es uno de la estética, ¿verdad? Que son como tres variables que uno maneja desde el diseño. Uno tiene lo semántico, ¿verdad? Lo sintáctico y lo pragmático. Dentro de ahí se construye, digamos, como esta triangulación. Lo semántico tiene que ver con toda la carga, digamos, cultural, o lo que recoge, lo que representa, ¿verdad? Lo que tú proyectas, lo que tú ves. Y también con lo histórico, por supuesto, y de dónde sale, porque el diseño no sale de la nada. Tú tienes que basarte, digamos, y analizar perfectamente para quién vas a diseñar, cómo lo vas a diseñar y en qué contexto. Entonces, el semántico es toda la comunicación, parece decirlo bien simple, dicho bien simple. Después tienes lo sintáctico, que tiene que ver con los materiales, ¿verdad? El diseño, ya sea el diseño gráfico, diseño vestuario, diseño industrial, trabaja con materiales, nosotros construimos. Entonces, lo sintáctico tiene que ver cómo hacemos como la triangulación entre los materiales, ¿verdad? Esto que queremos desde el punto de vista formal construir y lo puede producir, por lo cierto. Porque nos sacamos de hacer un super diseño, ¿verdad? Si no lo podemos construir. Eso no sirve, concretamente. Después, ¿cómo se llama? El tema justamente de lo pragmático, que tiene que ver con esta funcionalidad que yo les explicaba, que tiene que ver justamente con responder a un requerimiento, tú haces de encargo, ¿verdad? Antiguamente se hablaba mucho del encargo, a lo mejor todos los que fuimos formados en mi época nos dieron como un encargo y, ¿verdad? Y uno lo resolvía.
Pero hoy día Claro. se habla un poco más allá del encargo, se habla o sea, de identificar, ¿verdad?, un problema y prestar justamente, identificar también cómo lo podemos resolver desde la disciplina del diseño. Entonces, esos tres pilares, que, digamos, lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático, también se pueden identificar con la estética, a lo mejor, productivos y materiales, y esto que hablamos de la funcionalidad. En el centro de esta triangulación está, por lo cierto, voy a ver si puedo prender la cámara ahora, parece que alguien se desconectó, Mica. Así que ojalá que no se caiga. Ahí está. Sí, porque a mí también me gusta gesticular, ¿verdad? Tenemos esta importante. Y en esta triangulación está el usuario, ¿ya? Y eso es fundamental para la disciplina del diseño. Nosotros diseñamos para alguien, ¿ya? Y entonces tenemos que conocer muy bien a ese alguien. Porque el diseño responde justamente a satisfacer, actuar, necesidad plenamente identificada. Entonces, ya esa necesidad puede ser gráfica, puede ser, como lo comentaba, el vestuario, puede ser interiores, puede ser un producto. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que usamos diariamente es diseño, ¿verdad? Y yo digo que usamos en la mañana, la pasta de dientes, la gráfica que está en la pasta de dientes, el vanitorio que ocupamos, ¿verdad? La luz que prendemos, la cámara incluso que fue diseñada por alguien. Entonces, desde ese punto de entender que nuestra creatividad en la edición del diseño está enfocada a eso, a resolver una problemática de un determinado usuario. Y desde ahí que para eso justamente el diseño y la disciplina del disciplinario, nosotros nos vinculamos con distintos... Paula, ¿no pasó que se te... y a veces... Sí. Oye, perdona que te interrumpa, pero como que se interrumpió de nuevo tu audio. De nuevo, corta la cámara. Ya, ok. ¿Ahí mejor? Escucha, perdón. Sí. Ya, no hay caso hoy día. Ya. Bueno, filo. Algo se le... Entonces, sí, no, tengo como media raya roja. Bueno, entonces básicamente nosotros justamente se busca en la disciplina una formación interdisciplinaria, ¿verdad? Donde la creatividad es parte de justamente nuestra disciplina y la reflexión crítica también lo es, por lo cierto. Eso, no sé si contesté la pregunta o si alguien tiene alguna pregunta. Y con respecto a lo que alguien pregunta por ahí, si la creatividad como que se puede trabajar, se puede adquirir, sí, por supuesto que sí. De hecho, hay mucha metodología, ¿verdad? Para trabajar la creatividad. En diseño usamos principalmente una que se llama Design Thinking y también usamos otra que se llama Design Startup, que tiene que ver con justamente poder plantear o poder proponer algunos proyectos. Y también enfocado justamente, nosotros le damos harto énfasis a que esos proyectos, esa resolución de problemas, pueda ser concretada justamente, y para ello también puede haber una formulación a lo mejor de algún modelo de negocio, ¿verdad? O una formulación bastante más acotada, o sea, que esto se pueda producir y que se pueda ejecutar, no nos quedamos solo en la idea. Entonces la mirada es un poco distinta, digamos, por supuesto, a lo que plantea arte como disciplina. Sí, es interesante lo que, no sé, se me ocurrió una pregunta acá que no sé si me pueden ayudar los tres, que tiene que ver con que, por lo que entendí, el diseño de alguna manera no genera incomodidad, porque va de alguna manera a resolver un problema y a generar esta idea de la perfectibilidad de elementos que usamos diariamente que puedan ser más fácil de leer, más fácil de ponerse, más fácil de sentarse, ¿te fijas? Entonces, el diseño de alguna manera trata de resolver la incomodidad, a diferencia del arte o la arquitectura que puede generar esos cuestionamientos, esas incomodidades de hacer visibles cosas que invisibilizamos, por ejemplo. ¿El diseño tiene algún camino que orienta hacia ese propósito, por ejemplo, de generar crítica, de generar, bueno, el diseño, claro, el diseño gráfico puede ser como contenidos, pero en temas técnicos del diseño? ¿Existe Por supuesto que sí, esa... pues piensa todo lo que es innovación parte de un cuestionamiento, por eso la reflexión crítica es importante, porque no es que los problemas estén evidentes, o sea, el propósito del diseño en sí es mejorar la calidad de vida de las personas, de los usuarios, y para eso por supuesto que tienes como
que abrirte a reflexionar, ¿verdad? Y a ser pebre. Por ejemplo, hay diseñadores importantes del mundo actualmente que se están cuestionando todo. O sea, así 100 años atrás, un personaje muy famoso, ¿verdad? Que era Le Corbusier, un arquitecto, diseñador bien, planteó los zapatos, ¿verdad? Como máquinas para caminar. Entonces, rompiendo el paradigma que conocemos del zapato clásico que se conoce desde los romanos, ¿verdad? Y que la casa no era una casa, sino, del punto de vista semántico, todos los niños, ¿verdad? Cuando empiezan a escribir, la grafican como un techo, una casa, un cuadrado con un techo de 2 aguas. Pero en este sentido, él rompe el paradigma de la casa con 2 aguas, ¿verdad? Y lo Sí, plantea como un habitáculo, o sea, algo para vivir, ¿te fijas o no? Entonces, por supuesto que hay una reflexión detrás de eso. Y sobre todo exacto, romper interesante. paradigmas. Si tú no rompes Eh, paradigmas, no puedes innovar. No, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Sí, está muy bueno, me encantó lo que dijiste. Sí, sí, a tiene mí la me mano en alta. gustaría, a mí me gustaría hablarle un poco a los y las estudiantes respecto a la creatividad y tratar de explicarlo con palabras más de otra manera. Y en el sentido de que la creatividad está en nosotros. Cuando yo hablo de la memoria y hablo de quiénes somos, la creatividad está. Lo que nosotros intentamos como facultad de las 3 carreras es identificar y sacar a la luz esa creatividad y esos valores que todos tenemos, y especialmente nuestro perfil de ingreso de nuestros estudiantes, porque cada uno de ellos trae en su colectivo, en su memoria, una serie de valores, de tradiciones y de hechos que realmente son la base de toda creatividad. Entonces, la búsqueda y la misión de nosotros, básicamente, es despertar en ustedes esa creatividad, ese hecho artístico, ese pensamiento primitivo que está ahí, que lo tenemos, que está en nuestra leñera, que está en nuestras cubiertas, que está en nuestros materiales, que está en el paisaje y que está en el territorio. Por lo tanto, a veces nosotros cometemos el error de intelectualizar un poco el hecho de elevar este hecho de creatividad a algo como lejano, como distante. Y no es así. La creatividad está en nosotros, en cada uno de nuestros estudiantes, y nuestra misión es esa, básicamente. Entonces, por lo tanto, la memoria, y cuando digo memoria, digo valores que cada uno de nosotros tenemos, sobre todo en este territorio, en nuestra región, es algo que debe ser la misión un poco al menos de la facultad. Oye, el remate, Iván, no lo tomamos. Lo último que dijiste, si lo puedes repetir. La última frase. No, que Que la quedó- misión de la facultad es esa, es despertar y sacar a flote los valores de cada Perfecto, uno de nuestros estudiantes. Daniela. perfecto. Sí, yo apoyarme en las palabras de Iván 100%, porque creo que la creatividad es un pulso, es un impulso absolutamente innato en el ser humano. O sea, si uno ve los dibujos de los niños pequeños, como un estallido de creatividad siempre, es un querer representar lo que están viendo de una manera súper personal, donde los colores son personales, o sea, los colores que ocupan los niños son como representan mucho su estar interno también, como su vinculación con el mundo, lo que están viendo, cuál es el entorno que los rodea. Es siempre una representación de una observación. Y, y el ser humano, todo ser humano tiene ese potencial. Ahora, claro, hay estrategias de cómo ir desarrollándolo y eso dependiendo a qué sector uno más se vincula, que, o sea, dentro de nuestras 3 carreras, las 3 carreras son súper creativas. Eh, Respecto a lo que decía Paula también, de como esa vocación que tiene una utilidad, que es más, como más de servicio, la parte de diseño, arte
se libera como de esos objetivos, porque el arte no quiere ni agradar, o sea, quiere agradar, quiere desagradar, quiere no vincularse, quiere en el fondo mostrar un punto de vista, como que no se desprende de esa utilidad. Y eso es lo que le da como una connotación súper política también. Claro, claro, es política. Claro, ¿Puedo agregar interesante lo algo? que... Sí, claro, Sí, Paula. sí, 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 que en ese sentido a mí me parece súper interesante en la medida que el arte te hace cuestionarte cosas, ¿verdad? Porque el artista plasma cosas y cada uno lo interpreta como quiera. Entonces te obliga a reflexionar y muchas veces, ¿verdad? Puede agradar o puede desagradar, pero cumple su misión, te hace pensar. Y eso es claro, justamente lo atractivo del arte, ¿te fijas o no? Que te mueve, te permite hacer, te mueve lo que tú estás, todos tus paradigmas, por así decirlo, te los rompe también, ¿verdad? Y te invita a esto, justamente a abrirte a otras posibilidades. En ese sentido, podríamos decir que un poco el diseño es más cuadrado, ¿verdad? Ya que está orientado justamente a esta orientación, a esta resolución de problemas, ¿verdad? Y uno busca justamente dar respuesta a estas necesidades desde lo local, ¿verdad? A lo mejor está una intención más global. Pero sí, la mirada es un poco distinta. Sin embargo, las tres disciplinas, y por eso estamos en una facultad, ¿verdad? Los tres justamente, eh, propician la creatividad, que fíjate que es una necesidad del ser humano, la necesidad de expresión, es parte intrínseca del ser humano, desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Hace 150.000 años, que el ser humano busca satisfacer esa necesidad de expresión, justamente. Y cómo tú la satisfaces, justamente, la creatividad es un medio para hacerlo, justamente. Entonces, es intrínseco del ser humano. Si el niño no tiene con qué dibujar, ¿verdad? Tú estás ahí en la playa, un niño chico en la playa nunca se aburre. ¿Por qué? Porque busca un palito de helado, una remita, ¿verdad? Y empieza a dibujar en la arena. O empieza a construir elementos. No necesitáis más juguetes muchas veces, ¿verdad? Y una de las formas de fomentar justamente esta creatividad es no regalarles tantos juguetes a los niños. Darles juguetes o cosas que sea que les permitan construir cosas, ¿verdad? Legos, arena, bloques de madera, que se imaginen lo que quieran, ¿verdad? Y no sesgarlo, porque si tú le regalas la casa de 2 aguas, se va a quedar con la casa de 2 aguas. Y de ahí no va a salir. claro, los Entonces juguetes la con... creatividad, Sí, está súper entonces la interesante. creatividad es parte de El arte nosotros, le pero se gusta puede armar desarrollar. problemas, no resolver situaciones. Claro. O sea, el arte busca generar preguntas, conflictos, en el fondo discusión en torno y cuestionarse todo. Claro. Verónica, sí. Es que alguien había levantado la mano de los estudiantes y también quería leer un poco lo que estaba en el chat, que Ángeles plantea, dice, un sujeto que no es crítico frente a los comportamientos de la sociedad, que es indiferente a ciertos temas, que solo vive en su metro cuadrado, pero tiene mucha técnica, ¿se considera como un artista? Ella pregunta eso, y Daniela plantea, ¿la tecnología y el desarrollo del país debilita la creatividad de la sociedad o la fortalece? ¿Cómo lo ven ustedes en relación a estas dos consultas? O sea, yo creo que una obra de arte no tiene por qué ser política. Puede vincularse a la política, pero no tiene por qué ser algo político, tampoco tiene que vincular, o sea, yo creo que sí, cualquier objeto, si es que está declarado como tal, con un trasfondo y como con una intención, porque en el fondo uno puede decir, ya, yo expongo este lápiz como una obra de arte y lo cuelgo en la muralla y tengo un relato, o sea, tengo como una historia también, tengo un por qué lo estoy declarando. Y eso es un valor agregado que se le adhiere a ese objeto. Porque si no sería algo absolutamente decorativo que yo lo colgara en la muralla y lo pongo ahí porque es bonito y porque me gusta y como que no hay un trasfondo. Depende absolutamente de esa búsqueda, de lo que se hablaba al comienzo. Oye, a mí me gustaría contestar la segunda pregunta. ¿Ya? Esto que pregunta Daniela dice, ¿la tecnología y el desarrollo del país debilita la creatividad de la sociedad o la fortalece? La fortalece. Fíjate que todos los grandes inventos, ¿verdad? Todas las grandes innovaciones han ocurrido justamente en situaciones de crisis o en guerras, o están asociadas a guerras, ¿verdad?
o a grandes pandemias. Te doy, por ejemplo, algunos ejemplos. La bolsita del té, que nosotros usamos habitualmente, ¿ya? La bolsita del té, que nosotros la conocemos, nace en la Primera Guerra Mundial justamente de la mano de los ingleses que querían llevarle el té a sus soldados. Una cosa tan básica como la bolsita del té, ¿verdad? Y después justamente era un producto así como casi un parche para llevar este sabor a té, ¿verdad? Y elevar la moral de los soldados británicos. Las conservas nacen en las guerras napoleónicas, porque Napoleón de por favor se cargo de producir alguna, ¿cómo se llama? Algún método de poder llevar justamente la comida a los soldados durante la guerra y que no se les echara a perder. Las vacunas también hacen como una frente a las pandemias. Entonces, nosotros vemos que hoy día nuestro país es súper tecnológico, debo decirlo. O sea, yo viví afuera varios tiempos, ¿verdad? Y también uno puede mirar que el hecho de que somos una isla, porque estamos por la cordillera, por otro lado por el mar, por el norte tenemos justamente lo que es digamos, el desierto, y por el sur tenemos la Antártica, nos convierte en una isla, y eso nos obligó justamente a ser súper tecnológicos. O sea, nuestro país, por ejemplo, tenía teléfono antes que muchos otros de Latinoamérica, ¿verdad? Y el teléfono, la primera ciudad que tuvo teléfono fue Punta Arenas. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante pensar que sí tenemos la tecnología. Ahora, el nivel de desarrollo sí puede influir justamente en la creatividad, pero yo creo que en este minuto es una oportunidad y hay que pensarlo justamente como una oportunidad para justamente innovar, crecer, desarrollarnos. Pensemos justamente en lo que estamos haciendo hoy día, una conferencia, ¿verdad? A distancia, con 19 personas, cada uno repartido por cualquier rincón de la Araucanía y si no más lejos, que probablemente no habría sido posible sin la tecnología. Y cómo también nos hemos adoptando a eso. Entonces, sí, creo que todo esto hay que mirarlo justamente como una oportunidad y que te fortalece. ¿Vos querías opinar, Iván? Sí, bueno, un poco por alimentar un poco el debate, a mí lo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, es esta relación que hacemos que la tecnología es igual a desarrollo, y ahí yo no estoy de acuerdo, o al menos tengo un contrapunto, en el sentido que la tecnología lo que nos ha llevado en gran medida es a, a, a los problemas en los que estamos como sociedad, y si evidentemente nos estamos dando cuenta que el modelo de desarrollo que hemos tenido de la mano de la tecnología nos lleva a donde estamos, quizás la creatividad lo que nos pide, o lo que debiésemos utilizarla, es buscar otros modelos de desarrollo que no estén asociados a la tecnología. Entonces, yo planteo un poco esta relación tecnología-desarrollo, pensando que a lo mejor hay otros modelos sostenibles o sustentables que no necesariamente tienen que ir de la mano de la tecnología. Entonces, encuentro súper interesante esta asociación que hacemos directamente entre tecnología y desarrollo. No sé qué opinan los demás. Yo concuerdo con Iván ahí, ¿eh? Concuerdo con Iván porque son miradas un poco distintas y que a lo mejor no van de la mano, no lo puedes homologar. Y además que lo que se considera desarrollo también tenemos distintas miradas. Depende de Pablo, tú planteaste algo súper interesante, que todos los procesos de diseño nacen de una especie de apremio, de una crisis, ¿ya? Y el arte hace lo inverso, que lo que hace es instalar incomodidades donde aparentemente está todo bien. ¿Te das cuenta? Son cosas inversas, porque el diseño lo que hace es resolver incomodidades, un apremio, y el arte lo que hace es instalar incomodidades donde aparentemente está todo bien. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un juego de fuerzas muy distintas. Ahora, ambas son súper necesarias, porque si yo estoy incómodo y el diseño me puede resolver una incomodidad después, pero si yo estoy muy cómodo, que el arte me mueva al piso también es bueno. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos fuerzas de alguna manera?
Escucho muy interesante eso, ¿te fijas? Y el desarrollo está asociado a resolver la incomodidad, ¿cierto? Como llegar a un lugar donde todo sea confortable, sea estable. Y cuando llega ese momento, llega el arte y no, pues, generamos, generamos cuestionamiento. Esto no puede estar tan bien, ¿te fijas? La filosofía también juega con ese plano, ¿te fijas? Que juega el arte. De generar la incomodidad donde aparentemente está todo bien, ¿te fijas? Pero lo que tú dijiste es totalmente cierto, Paula, el tema del té, el tema de las conservas, el turrón también fue inventado por el ejército de Napoleón como una manera de llevar un alimento, ¿cierto? Entonces, claro, el ingenio aparece con el apremio, pero también tenemos que ser críticos frente a la accesibilidad de confort y tranquilidad, porque eso también es sospechoso. Y hay cosas ocultas ahí también, ¿te fijas? No hay que ponerse conspiranoico, ¿te fijas? Pero hay que acusar que hay cosas que estamos invisibilizando, que el arte trata de poner eso de poner en valor, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, con algo que está invisibilizado, la cultura trata de ponerlo en valor, ¿te fijas? Es que yo creo que hay un error de concepto. ¿Puedo decir lo que sea? Porque yo no creo que se trate de esta competencia, como que me suena un poco, me queda como la duda. No quiero que se queden con una idea de que hay una competencia entre el arte, la arquitectura y el diseño. No, por el contrario, son tres disciplinas que son absolutamente complementarias, y lo quiero aclarar para efecto del estudiante, ¿ya? Porque cada disciplina tiene su rol, y eso es súper valioso también de reconocer, ¿verdad? El diseño no va a hacerte la casa, te la va a hacer el arquitecto, ¿verdad? El diseño a lo mejor te va a hacer cuestionarte a través de una ficha, pero no reemplaza el arte, por supuesto que no. Pero yo creo que hay Ni va a cumplir cruces, con el hay rol de... personas que trabajan muy interdisciplinarmente y que reúnen como varias cualidades de lo que es diseño. Y por ejemplo, puede ser una silla que uno la mira y dice, esa silla es absolutamente incómoda, y uno se sienta y es muy cómoda. O sea, lo que busca artísticamente quizás ese diseñador es generar como otra relación con ese objeto. Y así yo creo que hay cruces en las tres disciplinas. O sea, también hay arquitectos que trabajan súper artísticamente, no vinculados netamente a querer dar un espacio de confort, así en el que uno, sino que está buscando tener una vinculación con la luz o algo que no sea como tan funcional de una vivienda, digámoslo así, como un espacio habitacional. Claro. Entonces yo creo que sí hay muchas personas que trabajan con esas líneas, que se entremezclan las áreas. Y también algo bien cortito para responder a la pregunta de Ángeles, creo que era. Yo creo que a pesar de que un artista, o sea, que es absoluta, igualmente, reconocido como un artista, o sea, legítimo, una situación súper legítima, una persona que trabaja en su metro cuadrado y tiene un interés personal, puede hacer ver a través de su obra la importancia de la lentitud del tiempo en contraste a la situación actual que se vive afuera. Entonces, es una realidad que en el momento que uno la muestra es igual de política que la otra. Y es aún más válida también, o igual de válida, porque en el fondo está queriendo mostrar una situación súper personal que representa a muchas personas y no solamente a ellas. O sea, en el fondo siempre buscarlo como una persona que trabaja solamente con temas políticos está constantemente, que igualmente válido, dando respuestas a situaciones. Una persona que trabaja con su mundo interior también está mostrando una realidad que puede haber muchas personas que están sentirse identificados con eso. Entonces, el abanico es muy grande. Perfecto. Estamos llegando ya a nuestros últimos minutos y tal vez podría ser interesante, bueno, abrir también preguntas de los estudiantes, pero tal vez una de las preguntas que siempre nos aparecen a nosotros en el programa es que si uno tiene que ser talentoso, o sea, el talento de inicio cuando uno elige estas carreras, aparece eso como, no, profesora, yo no tengo talento, pero tengo mucho interés,
y a veces temor, es que yo no sé dibujar tanto. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Hay que ser talentoso así innatamente para elegir estas áreas del diseño, de las artes, de arquitectura? ¿O también el perfil es distinto? ¿Cómo es este perfil del estudiante que ingresa o que cómo se mira un estudiante que tengo el perfil para estar en esta carrera? ¿Cómo podrían ustedes transmitir eso a nuestros estudiantes? Es así, a veces muchos desisten de esta lección porque se comparan con personas que tal vez ya tienen muchos años de experiencia y desconocen ese proceso, a veces que hay para llegar, ¿cierto?, a ser un artista que desarrolla muy bien la técnica o un arquitecto que construye bellas casas, ¿cierto? ¿Cómo, cómo es cuando uno comienza? O cómo fue en ustedes también. Tal vez puede ser por ahí. ¿Cómo se descubre esto? ¿Cuál es el perfil del estudiante? No sé si me explico bien. Sí, yo creo que hay alumnos que tienen un talento más innato que otros o personas, pero yo creo que no va por ahí el perfil de ingreso, sino que va mucho más por un querer, o sea, un querer experimentar, un tener como sentir también felicidad en el trabajo manual, en como la experimentación directa, el tener esa búsqueda. Yo creo que también hay muchos artistas conceptuales que trabajan más con la parte conceptual, o sea, o tecnológica, a través de fotografía, a través del video. Hoy en día hay muchos más, o de lo sonoro. Yo creo eh, no sé, Iván, el perfil es Sí, muy amplio, o sea, Yo, no va por el yo creo talento, eso que quería decir. yo creo que lo importante, desde mi punto de vista, es una persona que esté abierta, eh, que tenga la curiosidad y la inquietud de conocer y de abrirse a un mundo nuevo. Por lo tanto, lo que es talento es muy subjetivo, digamos. Lo que alguien es talentoso para una cosa, para otra persona puede parecer que no. Entonces, eso queda un poco de lado. Lo importante es alguien que sea abierto, eh, eh, y que quiera ser consciente un poco de pensar el bien común. Eso también es algo súper importante, al menos en arquitectura. Eh, el bien común y conocer nuevos campos de exploración creativa. Mira, yo creo que en realidad las tres disciplinas, por eso estamos también en una misma facultad, a lo mejor están tocando el libro, niños, disculpen, el lado humano de la docencia online. Yo creo que en estas tres disciplinas básicamente el perfil inicial es un poco el mismo, que tiene que ver con esta sensibilidad, a lo mejor, ¿verdad? Y tener como un espíritu inquieto, diría yo, que busca la creatividad y busca, como decía Iván ahí, esto del bien común, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, dar respuesta y preocuparse un poco de qué es lo que nos está pasando en un espíritu reflexivo y también, diría yo, con una mirada muy holística. O sea, en lo personal, yo siempre estuve en la duda de qué estudiar. Y ahí me voy a poner del lado de los estudiantes, ¿ya? Yo también yo tengo uno que está en cuarto medio en este minuto, está súper perdido en el espacio y lo de haber sacado a mí claramente, porque yo tenía una ensalada en mi cabeza con respecto a qué estudiar y porque estaba siempre entre arquitectura, arte y diseño, y además de eso ingeniería comercial, leyes, periodismo, ¿cachai? Entonces era una ensalada más o menos en mi cabeza y creo que es válido tenerla cuando uno tiene 18 años, ¿verdad? Por supuesto, de 17, 18 años es súper sí. importante tenerla, pero yo creo que hay que mirar un poco más allá, o sea, pensar, a lo mejor proyectarse en qué me gustaría trabajar o en qué ámbito me veo yo en el futuro. Y creo que desde ese punto de vista un bachillerato es fantástico porque te permite darte esa posibilidad de Sí, explorar un sobre todo, poco.
distintas disciplinas. Perdona, Paula. Sí, no, dale nomás. Y básicamente Se decir me que yo queda creo que el algo perfil tiene que ser de trabajar interdisciplinariamente, porque las tres disciplinas, no, aquí ninguno va a trabajar solo. O sea, si a alguien que le gusta trabajar solo, no es para ninguna de estas tres disciplinas. Un tip súper importante son las ganas de comunicar. Yo creo que eso es primordial, que una persona tenga ganas de comunicar, de querer expresar una idea, un pensamiento, una memoria, algo, pero uno de los requisitos de las competencias que sí son necesarias son las ganas, ni siquiera las habilidades, pero las ganas de comunicar y eso es fundamental. Perfecto. Hay Y una hay otras pregunta, ganas, unas ganas de poner también tu servicio, tu disciplina al servicio un poco de la comunidad, que esa es una cosa que también está patente en las tres disciplinas, ¿verdad? Yo pongo mis conocimientos, mi energía y, digamos, y mi trabajo también al servicio un poco de los demás. Y eso yo creo que es un sello súper importante también de estas tres disciplinas y por cierto de la universidad. Voy a apagar la cámara. Ya. Sí, Daniela yo quería quería, mencionar algo Daniela, perdón. no, que tú quieres decir algo, Daniela, dale. Que acaba de mencionar Paula, que creo que es bien importante también, es que es como el perfil de egreso, o sea, las áreas laborales, que en arte por lo general se vincula siempre como al artista independiente y que sin mucha más posibilidad que eso. Pero en cuanto a la carrera, o sea, en arte hay muchos caminos y en este momento se desarrollan nuevos caminos también en todo lo que es gestión cultural, curatoría de exposiciones, museología, el área de docencia, el área de terapia artística también, que es algo que está creciendo mucho también, como las artes también como un elemento sanador, o sea, que se ocupa mucho en terapias. Eh, bueno, y todo lo que es gestión de espacios, proyectos, y bueno, y como artes visuales también como artista independiente, pero el área es muy amplia, o sea, se va ampliando cada vez más, donde los artistas se están pudiendo integrar también en empresas que buscan generar como un pensamiento más creativo y se hacen dinámicas grupales. Eh, y ahí, dependiendo del camino de cada uno, pero eso quería como comentar también, que no es solamente el camino de las artes visuales más duras, así como solo de exposiciones y trabajo con galerías. Perfecto. Andrés, podríamos dar un espacio de preguntas abiertas de los estudiantes, a lo mejor quieren preguntar de las carreras o hacer alguna pregunta Claro. específica a cada uno de ustedes. También había una pregunta de Erti que tal vez Daniela podría poder contestarla, que es como cuando se habla de erótica o sexualidad, ¿cuándo deja de ser arte y pasa a ser pornografía? Pregunta ella. Creo que está en ese límite también de lo ético en el desarrollo de esta área disciplinar. No Sí, sé yo si creo tú que se quieres. vincula con lo ético totalmente. Hay artistas, hay grandes artistas que han sufrido también como ese estigmatización, o sea, como ese prejuicio de Exacto. parte de la sociedad de dónde está el límite. Yo creo que es un límite, es un filo bien delgado, que de uno se puede pasar a lo otro. Eh, pero, pero yo creo que va también relacionado con la búsqueda personal de cada uno, sobre todo la fotografía que hay, pero también hay muchas, hay pintura, escultura, dependiendo también como el límite ético del observador se transgrede o no esa frontera. Claro. ¿Cuán ofendido, dices tú, se siente el observador? Puede ser Claro, una cosa porque de así. repente hay curadores de arte o galerías que su línea es la línea erótica. Entonces, y ahí
el límite es como, el filo es agudo, pero Claro. también depende de cuánto le incomode al espectador. Va muy vinculado con eso, con el observador, cómo el observador se vincula con ese trabajo, creo. Sí. Gracias. Sí. No sé, Andrés, si abrimos las preguntas, ¿te parece? Como para ir. Claro, tú las tienes a Algo mano, bien ¿no? generacional también. Creo que hoy en También, día ese límite es otro al que existía hace 100 años, claramente, Claro. o hace Sí. 20 años. No, y eso que dice la Daniela es súper importante porque también cambia de acuerdo a la cultura. Lo que a nosotros, por ejemplo, no nos puede parecer pornografía, le puede parecer pornografía, por ejemplo, a un pueblo musulmán. ¿Te fijáis? Que por supuesto es pornografía para ellos que una mujer presente el cuello descubierto o muestre el tobillo, ¿te fijáis? O muestre el codo. Entonces, Eso es ya la fue súper cara. retratado variable. totalmente, sí. Sí, eso Claro. lo quería agregar solamente, pero perdona que no me haya intervenido nuevamente. No, está Cultural, bien. en el contexto cultural. Límites culturales, o en África, o así culturas más, o sea, creo que ese límite es muy diferente de cultura a cultura. Sí, claramente, lo que dice Paula es súper relevante. Claro, pero tiene relación a nuestra relación con nuestros propios cuerpos. Si al final, que uno de los temas que hemos estado trabajando con ellos es el tema del cuerpo, cómo cómo explorarlo, cómo entenderlo, cómo no tener pudor y tener la gloria, no el pudor con respecto al cuerpo. ¿Te fijas? ¿Qué muestro, qué Claro, oculto? Sí, y también Paula, por tiene que favor. ver un factor importante que tiene que ver con las creencias religiosas, por supuesto, que van a permear también, por supuesto, eso. O sea, nosotros, por ejemplo, hay algo que nos puede parecer sacrilegio, pero en otras culturas también te pueden parecer sacrilegio, como a nosotros, por ejemplo, los católicos nos podría parecer a lo mejor sacrilegio que alguien usara la imagen de Cristo en la cruz para otro propósito, ¿te fijáis? Entonces también caería un poco en la pornografía. Acuérdense de este autor importante, ¿verdad? Que está amenazado a muerte por los talibanes, que no me acuerdo, Rajmin, no me acuerdo cuál era, Por haber que hecho un escribió cómic. justamente, Sí. claro, por haber hecho un cómic, ¿verdad? Está fondeado en un lugar X de Europa, porque si no lo matan los musulmanes, así de simple. Entonces, creo que Claro. en ese sentido los límites son bien diversos en relación a la pregunta que hacen. Y claro, también los contextos van a ir acotando esa propuesta, justamente. Abrimos, no sé si algún estudiante quiere activar su micrófono, hacer alguna pregunta directa. Tienen algunos minutos para preguntar a los directores de carrera. O por el chat también se sienten más tranquilos de preguntar por ahí. Es más entretenido cuando prenden el micrófono. Claro. O si quieren hacer algún comentario, también Bueno, y damos la palabra. quizás también hay preguntas que van madurando más lento. Estamos súper abiertos también a que nos contacten. Siempre está la posibilidad de enviar un mail o ahora de tener estos encuentros, como para tener una conversación. Así que si es que de repente los artistas somos más lentos, por eso lo digo, como que decanta todo, la pregunta surge quizás después, que tengan la confianza de poder acercarse. Eso. El segundo semestre nosotros también tenemos una instancia de un curso exclusivo de bachiller, entonces a lo mejor podríamos invitarlos ahí a que desarrollen algún tema por cada una de las áreas también con el Hola, curso. A lo mejor. yo tengo una consulta. Daniela. O sea, en realidad tenía muchas preguntas, pero voy a hacer esta. Que quería preguntar si es que los diseñadores pueden crear libremente o también tienen que cumplir con ciertos criterios involucrados para no perjudicar a otras empresas exitosas, como por ejemplo los autos eléctricos. No contaminan y son más económicos, pero la industria no, la industria del salitre no, como que no las deja salir mucho a flote por el tema de que ellos perderían.
Y quisiera saber si es que hay que seguir como normas para poder diseñar. Bueno, cuando uno diseña en el sentido de diseño industrial, o uno lo puede hacer libremente y hay espacio para eso. En la... A ver, es que hay varias, yo creo que hay varias cosas en tu pregunta. Te voy a contestar al tiro. Lo primero es que uno no diseña porque, o sea, claro, puedes diseñar por diseñar, o sea, ya harías un diseño más como de autor, como se denomina, o sea, por ejemplo, no sé, un poco lo que hacen algunos diseñadores, como Philippe Stark, a lo mejor, ¿verdad?, que hace un exprimidor que no sirve para nada, pero escultóricamente es súper bonito, ¿verdad?, y Alessi le compra la pomada y vende la patente y lo produce hasta hoy en día. Pero en general el diseño responde justamente a un requerimiento o a una necesidad impuesta, porque tienes que tener un mercado para ese diseño. Si yo diseño algo que no se va a vender o no tiene ninguna respuesta, entraría en otra categoría, en un diseño, como te digo, de autor o incluso en arte. Entonces sí tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, porque no, yo puedo diseñar autos eléctricos, pero si lo diseño para un público que no existe o que no está dispuesto a comprarlo, no tiene ningún sentido hacerlo. Estoy creando finalmente basura y eso no está en concordancia tampoco con un diseño sustentable, ¿verdad? Y, y un buen manejo de la situación. No sé si te contesté la pregunta. Sí, o sea, es que yo me refería como a empresas que impiden que salgan como a la industria productos que realmente van a beneficiar a la sociedad. No sé si me explico bien. Como lo No te decía entiendo, pero... en el caso de los A ver, autos eléctricos. Daniela, La sí, mira, facultad no está vendida a la industria del petróleo. no, claro, por O sea, ejemplo, a eso la se refiere, academia claro. si tú por lo encuentras, general no se vincula si con tú esta tuvieras el industria de venta. financiamiento para hacerlo, Entonces, claro, si tú tienes la capacidad financiera de construir, realmente puedes hacerlo y puedes venderlo, pero también tienes que tener esa sustentabilidad económica detrás, porque lo que yo diseñe, aunque sea un lapicito, ¿verdad? Tiene que tener un... Ay, me justo agarré un BIC, qué buen icono del diseño. ¿Verdad? Tiene que tener alguien que lo produzca finalmente y alguien que lo compre, porque si no eso va a quedar en una matriz, simplemente nunca se va a producir. Claro, sí. Mm. Ya, Ahora gracias. sí que hay juego de poderes, claramente sí. Sí, me quedó claro, gracias. Qué bueno. Noemí tiene una pregunta también. Noemí. Aló, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ya, bueno, yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los artistas, los diseñadores, yo encuentro, o sea, perdón, yo sé que la música, por ejemplo, las canciones tienen un lugar donde se registran. ¿De qué manera un diseñador puede registrar su obra? Hay En, patente. eso mismo, como las patentes Tu de... patente. Tu patente es tu producto. Ah, ya. Pero, ¿de qué manera Hay funciona? empresas, claro, hay empresas de patentamiento y tú puedes patentar un concepto, una idea, por ejemplo, no sé, alguien puede llegar y, por ejemplo, la máquina de coser, ¿ya? La máquina de coser fue un invento de un señor francés XX, y se fue a presentar a la primera exposición universal 1851 en Londres. Y no llegó ese señor francés que había inventado la máquina de coser, sino que llegó un señor Singer, que había perfeccionado esa idea, ¿verdad? La ajustó y la patentó. Y el código es de él. Y todo el que quiera hacer después una máquina de coser con ese mecanismo, tiene que pagarle un royalty a esta persona. Lo mismo pasa con los libros. Tú cuando haces un libro, por ejemplo, es una patente, tiene un código, ISBN, y nadie puede publicar tu libro, ni siquiera partes de tu libro. Por eso es tan feo cuando la gente fotocopia libros, ¿verdad? Para venderlos, por así decirlo. O saca copias piratas de los libros. Las carátulas de los discos, lo mismo. Funciona exactamente igual. De hecho, la universidad tiene la Dirección de Innovación Innovación, ¿cómo se llama? Innovación y Transferencia Tecnológica, tiene una unidad justamente de patentamiento. Y nosotros en este minuto en la escuela tenemos 3 patentes, que son proyectos de títulos de estudiantes que están en curso. Una de esas la guié yo, y estamos esperando ahí que se resuelve, justamente si es que se va a aprobar o no se va a aprobar.
Y eso es interesante, si se hace, se patenta. Ah, vale, muchas gracias por responder. ¿Alguna otra pregunta? No sé si les parece, tal vez, si quiere alguno, o para ir cerrando, si quieren comentar algo más, como para cerrar, o dejo abierta la palabra para ustedes también, para que eh, vayamos. Profe, quiero hablar. Sí, Sí, bueno, como que no tengo muchas preguntas, la verdad. O sea, yo siento que en todo este semestre y todo, he aprendido bastante con relación a la carrera, que es artes visuales, es la que me gustaría seguir. Y no sé, siento que cada vez como que me convenzo más y creo que esta charla me sirvió harto para igual conocer las otras áreas que son arquitectura y diseño, que la verdad no las conocía mucho porque siempre mi foco fue artes, pero me parece súper interesante. Y nada, o sea, agradecer por como los consejos, de lo que se trata la carrera o las carreras. Y eso, en el ramo, por ejemplo, en el profe, igual hemos trabajado varios temas y sobre todo eso que es como el sujeto crítico. Igual creo que es importante y lo he sabido entender mejor, que es como el analizar más las cosas, observarlas de otra forma. Y eso, la verdad, como que me parece algo súper interesante y me gusta harto. Así que muchas gracias. Eso. Gracias. Gracias, qué bonito comentario. Yo me agradezco. Oye, sí, darle las gracias por este espacio. Yo sé lo difícil que fue coordinarlo y todo, así que muchas gracias. Sí, yo también agradecer la invitación y a los alumnos también, alumnos y alumnos que estuvieron presentes. Y eso, ofrecer la confianza de que nos contacten si es que lo necesitan. Por mi parte, valorar mucho lo que están haciendo en la carrera de bachillerato, sobre todo con la incorporación de Andrés en este curso que intenta orientar y creemos que a nosotros nos ayuda mucho, en el sentido de que les abre un camino y les intenta, por lo que entiendo, introducir al mundo de la creatividad y de las carreras de la facultad. Así que agradecer el trabajo de Verónica y Andrés por esta posibilidad que tienen los alumnos de bachillerato de cursar el curso de Andrés. Así que felicidades por ese trabajo. Gracias, Iván. Gracias. Sí, pues. Oye, y dejar las puertas abiertas, porque yo sé que a lo mejor se van a ir con tanta información en la cabeza que la van a decantar y procesar, ¿verdad? Y a lo mejor esas preguntas van a surgir hoy día en la noche o mañana o quién sabe cuándo. Entonces también yo creo que es importante que sepan que los tres estamos dispuestos a contestar preguntas y si nos necesitan, Sí, ahí estaremos. Gracias, Paula. sería interesante que en el curso pueda también colaborar con algunos cursos internos de las carreras, así que queda la invitación abierta, Andrés, para que podamos Ya, triangular ahí perfecto. alguna colaboración, porque esta mirada más abierta, más profunda y más crítica nos ayuda en ciertos cursos a poder retroalimentarnos, así que queda abierta la invitación. Muchas gracias, Iván. Gracias. Yo No, ha estado voy a, súper. perdón, una cosita después y te dejo leer la palabra. Voy a pegar un link de la encuesta y hay un espacio de comentario. A lo mejor los estudiantes pueden tener algunas ideas que quieren, a lo mejor que se haga, qué temas podemos abordar el segundo semestre, cómo podemos también invitar nuevamente a las carreras, ¿cierto? Los directores o a lo mejor otras personas también que están en la facultad, que puede ser interesante dentro de esta virtualidad poder hacer
alguna actividad para el segundo semestre también. Y vamos a seguir trabajando con este grupo de 20 estudiantes que están interesados en la facultad. Y pueden sumarse algunos más. Todavía tienen la oportunidad de cambiarse algunos para la facultad. Oye, Verónica, se me ocurre también una idea que nosotros estamos organizando, bueno, también las otras carreras, justamente algunos conversatorios online y con charlas temáticas que son súper transversales. Por ejemplo, ayer Iván lideró una que era súper bonita, ¿verdad? Que tenía que ver justamente con el dibujo. Entonces, a lo mejor este grupo de estudiantes los podemos invitar, ya que ahora no tenemos restricción de sala, justamente, a esta conferencia. Entonces, a lo mejor sería súper bueno que nos mandaran los correos de ellos a los tres y también podemos incorporarlos en ciertas actividades. Súper, muy bien. Los estudiantes les gusta. Sí, ahí están todos. Sí, vamos. Ay, Sí, Tienen que claro, opinar, eso sí, también si se van a quedar tienen callados, no actividades, sirven. Sí, están haciendo muchas cosas que se pueden compartir fácilmente en este momento. Fácil acceder. Antes nos negábamos un poco esto. Oye, esto llegó para quedarse, así que tenemos que adaptarlo a nuestra tecnología y probablemente cuando volvamos a la presencialidad tendremos que tener algún espacio también, alguien que esté filmando o transmitiendo así vía esta forma. Y sí. eso. Impresionante, esos registros que son importantes. Imagínate las clases presenciales, las carreras tuvieran un registro de ese material. Sería súper bueno. Todo el rato. Pues. Profe, yo estaba pensando en eso ayer, como que pensaba en cuando volviera a las clases, porque a mí me gusta como cuando voy a hacer un trabajo o tengo una prueba, como ver la clase no. Entonces, así voy tomando apuntes o de esos apuntes como que puedo sacar otro apunte o complementar a mi apunte viendo de nuevo la clase. Y como que pienso que tal vez después pensaba que cuando volviéramos a las clases presenciales iba a grabar así con el teléfono o no sé, como que iba a necesitar tener guardado la clase igual porque sirve mucho porque de repente uno toma la clase de una forma y después otro día la toma de otra forma y eso puede complementarse, entonces, o a veces uno no Exacto, alcanza a bien. escuchar algo importante, entonces es bien bueno esto, tiene su ventaja. Qué bonito, Daniela, que tengáis una percepción de eso, del momento, porque claro, uno está con una determinada actitud hoy día y mañana está con otra. Entonces, que tú sepas distinguir eso es súper bonito. Así que muy bien, muy linda tu observación. Gracias, profe. Oye, yo me tengo que ir. Les quiero dar las gracias por este espacio y les quería compartir una frase que ayer en una capacitación justamente la dijeron y que es de Charles Darwin, justamente, que era bien interesante y bien apropiada al contexto. Decía, las especies que perduran no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que pueden adaptarse al cambio. Y eso, pues los felicito porque no estamos todos tanto al cambio, así que vamos a sobrevivir. Bueno, no sé si Andrés, que para cerrar, si quieres decir algo, yo le agradezco mucho. No, le agradezco por... No, pero dale. No, le agradezco por venir y, bueno, que se repita el próximo semestre, pues sería genial. Eso. Y cualquier cosa que quieran, como decía Iván, participar en arte, en diseño, genial. Aquí estamos atentos. Y gracias, Vero, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día, mañana el último día de clase, así que empezamos a disfrutar un poquito del cierre del semestre intenso. Bueno, muchas gracias, Iván, Daniela y Paula, y Andrés también por coordinar. Y a Fabiola también, que estuvo ahí organizando ahí un poquito A ustedes, gracias por la hay invitación. un trabajo ahí de Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, que chao. estén bien. Chao.